Listo, hermanos. Pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, del 3 de abril. Vamos a terminar ya por fin el libro de Deuteronomio y con esto pues el Pentateuco completo. Antes de ya iniciar con la historia de Josué, la historia de la conquista de Canaán, pero es importante que le podamos dar un cierre a estos últimos capítulos de Deuteronomio, porque hay varias cosillas que vienen en estos últimos capítulos que están bastante interesantes. Entonces, vamos a pasar a estos últimos. Si recuerdan, por ahí terminamos de leer Deuteronomio del 30 al 34. Leímos también allí el Salmo 91 y empezamos ya el libro de Josué. De hecho, ya lo terminamos. Para este momento de nuestra lectura ya lo terminamos, ya empezamos el libro de jueces, ya entramos en esta parte. Entonces ya estamos en un periodo diferente de la historia. Pero vamos a regresarnos un poquito para terminar esto del libro de Deuteronomio, porque el estudio anterior justamente lo terminamos con las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. También meditamos un poco respecto al contenido de todo el capítulo 28 y con el capítulo 29 nos encontramos con la renovación del pacto de esta nueva generación de israelitas. Si tienen ahí su Biblia, la vamos a estar ocupando en esta ocasión, en diferentes ocasiones. Entonces, si tienen su Biblia, les voy a pedir que la tengan ahí. Si no tienen su Biblia, vayan por ella de una vez porque vamos a checar varias cosillas, de hecho, que están allí. Entonces, bueno, el capítulo 29 justamente nos encontramos con esta renovación del pacto, ¿no? Hablábamos que es toda una nueva generación de israelitas, es el mismo pacto que Dios había hecho con ellos cuando salieron, pero como es una nueva generación, es reforzar este pacto y más bien que esta nueva generación se comprometa a ese mismo pacto, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, entramos ahora sí al capítulo 30, que es el que leímos la semana antepasada, y en este capítulo 30 pareciera que aquí Moisés nos hace recordar lo que acabamos de leer en los capítulos 28 y 29, pero aquí hay un punto que nos permite amalgamar así todo lo que hemos leído, no solamente aquí, sino en el libro en general, y lo que vimos en el libro de Levítico y lo que también vimos en el libro de Números, que es el arrepentimiento. Con eso abre este capítulo 30. Y este es un concepto que será utilizado, bueno, que ya lo vimos utilizado en la Biblia hasta este punto, pero que lo vamos a utilizar muchísimo a lo largo de toda la Biblia, y en el cual tanto el Señor como Moisés ponen mucho énfasis en este momento. Por lo que quiero que lleguemos a un consenso aquí, que podamos hacer una definición de arrepentimiento. Y para esto voy a abrir aquí, les voy a preguntar a todos, hermanos. Entonces, voy a abrir aquí algo que se llama pizarra. A todos ustedes les va a aparecer por allí una pizarrita, ¿vale? Y juntos vamos a crear una pequeña definición de arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento. Y me voy a ir así como los tengo aquí, ¿vale? Entonces, primero, hermana Fabiola, para usted, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es de lo que hemos hecho malo y que nos arrepentimos de haberlo hecho, de Ok. pecar. Voy a ponerle así, cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho, pero como no podemos dejar, en teoría, no podemos dejar no podemos dejar la definición dentro de la definición, le voy a borrar aquí arrepentimos, le voy a poner una línea y vamos a cambiar esta palabra. ¿Quién me podría decir una palabra que cambie esto de arrepentimiento? Cuando nos qué Cuando de no lo que estoy de hemos. acuerdo, cuando no estoy de acuerdo con lo que hice. Ok, cuando, vamos a ponerlo aquí abajo, no estoy de acuerdo. Esa es una.
No se ve dónde le cambias, Moy. No vemos. Más dice desplazarse a su espacio de trabajo. No se ve, no se ve, pastor, nada, ni lo que dije yo, ni lo que dijo Manolo. A ver. Dice desplazarse a su espacio de trabajo. Hay unas flechitas nada más. Pulse H O haga clic en el botón derecho para deslizarse rápidamente por el espacio de la de pizarra. la pizarra, pero no sabemos cuál pizarra. No, tú tienes que moverle, yo creo. ¿A todos les apareció un espacio en blanco, en grandote? Sí. Nada No. más dice preparando su experiencia de pizarra. Ah, es que les debe estar cargando. A ver, entonces déjenme, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. ¿Qué? ¿Vale? No llega. Espero que a todos ahora sí les aparezca. No se preocupen. Ahorita Ve. lo voy a cerrar. Nos Ya vamos a me ver todos aquí otra vez. Ujú. Lo voy a volver a abrir. Ok. ¿Vale? Denme un segundo nada más para que aquí nos pueda aparecer. A ver, díganme si a todos les aparece una pantalla en blanco. Sí. Sí. ¿Ya a todos les aparece su pantalla en blanco? Sí, Sí. el papel blanco se aparece. Perfecto. Entonces, ya todos pueden moverse. Les voy a añadir aquí un texto. ¿A todos les aparece este texto? Sí. Sí. Sentimiento. Cuando no estoy de acuerdo. Ok. La hermana Fabiola dijo que arrepentimiento es cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho, pero decíamos que no podemos poner la definición, bueno, el concepto dentro de la misma definición. Entonces dijimos, vamos a cambiar la palabra arrepentimiento por algo. Manolo propuso cuando no estoy de acuerdo con lo que he hecho o con lo que hemos hecho. Así es. ¿Alguien más quisiera añadir algo a esta definición? Hermano José Luis. El término arrepentimiento designa una voluntad personal y sincera de asumir responsablemente las consecuencias de actos considerados moralmente reprobables, cometidos en el pasado y de comprometerse a no perpetuarlos. Ok, usted me leyó la definición, pero quiero que me diga con su palabra para usted qué es el arrepentimiento. ¿Es cambiar de opinión? Espérame, voy uno por uno porque si no se va a hacer aquí un relajo. Hermano José Luis. Sí, es reconsiderar lo que se hace, ¿no? Cuando Estar pensando que no es lo adecuado. Ok, cuando reconsideramos entonces. Ok, ya tenemos dos palabras, reconsiderar y no estar de acuerdo. Ahora sí, Olga. ¿Es cambiar de opinión? Cuando cambio de opinión de lo que hemos hecho, Ujú. O dicho. cambiamos de opinión. Ay, opinión. ¿Ok? Pastor. Tiene primero. Dar vuelta atrás. Cambiar de carril, como quien dice. Cuando De sentido. cambiamos de carril. Ay, Por decir algo. Yo diría reconocer, arrepentimiento, reconocer que hemos hecho mal y decidir no volverlo a hacer. ok, cuando Reconocimiento. cuando reconocemos el mal que hemos hecho y no lo volvemos a hacer. Decidimos no volverlo a hacer. Dar vuelta atrás podría ser también. Ok, y por último, dar vuelta atrás. Cuando damos vuelta atrás. Ok, aquí ya tenemos entonces varias ideas sobre el arrepentimiento. Cuando reconsideramos lo que hemos hecho, cuando no estoy de acuerdo con lo que hemos hecho, cuando cambiamos de opinión respecto a lo que hemos hecho, cuando cambiamos de carril respecto a lo que hicimos, cuando reconocemos el mal y decidimos no volver a hacerlo, hacer lo que hemos hecho, o cuando damos vuelta atrás de lo que hemos hecho.
Esta es una idea que estamos construyendo ahorita todos, justamente, con base en nuestras ideas que tenemos. Marta, no sé por ahí si tienes, ya es que, perdón, no me aparecían aquí más. Marta, Ya. ¿quieres añadirme Ajá. otra palabra? Sí, yo anexaría que aparte de no estar de acuerdo, que me duele haber hecho eso, por eso doy vuelta atrás o por eso me regreso, pero que me impacta, que me duele lo que hice y por eso doy marcha atrás, por el dolor que causé. Ok, entonces cuando nos duele lo que hemos hecho y cambiamos de carril. Ok. Vamos también, Arge, ¿para ti qué es el arrepentimiento? Ya, yo creo que es cuando reconocemos nuestras propias, nuestros propios sentimientos o nuestras propias ideas, reconocemos que algo que hicimos no va de acuerdo precisamente con nuestros principios y nuestra moral, y entonces nos sentimos, bueno, es cuando nos arrepentimos, ¿no? Ok, entonces tomamos aquí igual la definición que dio el pastor, cuando reconocemos lo malo que hicimos. Así es. Ok, por allí, hermana Elizabeth, Marieli, ¿quisieran añadir algo a estas definiciones que estamos haciendo? No, hermano, yo desde un principio estuve pensando, ya dijeron todo, es el sentir dolor por algo que yo hice y que dañó de alguna manera a alguien o a algunos, y entonces el decidir dar vuelta de 180 grados, completamente al contrario de donde iba, y empezar otra vez. Ok, entonces son ideas que también ya tenemos aquí, ¿va? Recorrer, bueno, dar vuelta atrás y reconocer. Y que nos duele, algo que nos duele también, esa es algo que ya se comentó. Bueno, la hermana Elizabeth ya se nos fue. Entonces, vamos a dejar esto guardado, déjenme ahorita lo voy a copiar para que no se nos vaya a perder. Porque vamos a regresar a eso más al rato. Voy a cerrar tantito esto. Porque es importante que podamos definir el arrepentimiento, porque es algo que como cristianos vamos a experimentar muchas veces en este caminar, en este andar como cristianos. Y tenemos que aprender lo que el arrepentimiento en realidad implica, porque es algo fundamental en nuestra vida cristiana, hermanos. Y en verdad, es algo fundamental en nuestra vida cristiana. Si no entendemos bien lo que el arrepentimiento implica como tal, nos va a costar mucho nuestro andar. Por eso Moisés y el Señor aquí ponen tanto énfasis en la cuestión del arrepentimiento y haciendo algo conciso de todo lo que dijimos, justamente es esta parte. Uno, el reconocimiento de lo que hemos hecho, el reconocimiento de lo que ha pasado, porque el arrepentimiento, a diferencia de la culpa, por ejemplo, conlleva un reconocimiento y una acción. La culpa normalmente nos consume. La culpa la que nos lleva normalmente es a sentirnos justamente mal. Y no quiere decir que el arrepentimiento no nos haga sentir mal, porque muchas veces también en algunas cosas nos hace sentir mal, pero el punto del arrepentimiento no es que te quedas allí. De hecho, cuando avanzamos en nuestro conocimiento del arrepentimiento, si llegamos a sentirnos mal por lo que estamos haciendo, pero el arrepentimiento automáticamente nos lleva a entender en quién descansamos y quién es el que nos está perdonando. Allí hay una diferencia tremenda con esta parte de la culpa. ¿Vale? Entre el arrepentimiento y la culpa como tal. Entonces, en primera instancia, el arrepentimiento es reconocer algo, en este caso, reconocer que estamos mal en algo, que hicimos mal, que dijimos algo mal, que como tal hicimos algo mal. El reconocimiento, una cuestión interna que se va a ver reflejado en algo externo, que se va a ver reflejado en una acción. Y esa acción es tomar una decisión, no volver a hacer eso que hicimos mal.
Y esto es un proceso en el cual nosotros vamos entendiendo cómo es que el arrepentimiento funciona en nuestras vidas. Porque muchas veces nos sentimos mal por algo que hicimos, que sabemos, o sea, esa parte que más nos duele, esa pata de la que cojeamos, dicen por allí, y sabemos que esa cosa, o que esa acción, o que ese pensamiento, que ese algo, nos causa un mal. Sabemos que nos causa un mal cuando lo hacemos, cuando lo pensamos, cuando lo vivimos, cuando lo decimos, cuando todo eso. Y batallamos muchas veces con eso. Pero cuando sabemos que es eso algo que nos tiene así, es bien fácil que regresemos a volverlo a hacer. Y cuando vamos avanzando en este conocimiento, en este entendimiento de lo que el arrepentimiento es, debemos de llegar a esta conclusión justamente, claro, con la ayuda de Dios en todo momento, porque el arrepentimiento no va a llegar así de la nada, el arrepentimiento siempre va a llegar de la mano de este obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, de esta obra que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Pero conforme vamos avanzando en este conocimiento del arrepentimiento, conforme vamos experimentando el arrepentimiento, es entonces que justamente nuestra mente va cambiando en ese sentido y entonces llegará ese momento como lo que nos está diciendo aquí el Señor. Si ustedes se vuelven, de hecho aquí utiliza una palabra, esta palabra que viene en NBI que dice volverse, en hebreo es shub, así se escribe, shub. Significa alejarse de, retirarse. Y en algunas ocasiones, de hecho, se utiliza para nombrar algo como nuevo. Algo que está siendo transformado completamente en algo nuevo. Cuando Moisés presenta esto del arrepentimiento a los israelitas, inmediatamente les deja el otro concepto del cual hemos hablado mucho, que es la obediencia. La obediencia como algo que da continuidad al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque les decía, el arrepentimiento tiene que ver con dos cosas. Primero, una cuestión interna que viene desde el reconocimiento y después una cuestión externa que viene desde la acción. La acción de ya no volver, una acción que parece negativa, que es ya no volver a hacer. Justamente, ya no volver a hacer eso que estamos haciendo. Viene una cuestión que se va a ver reflejada en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a eso, entra automáticamente la obediencia. Y aquí Moisés es bien enfático un montón de veces cuando les dice, y ustedes tienen que obedecer estos mandatos que les he dicho. Y los tienen que obedecer y los tienen que tener presentes, porque si ustedes obedecen, entonces todas estas bendiciones que les acabo de decir que vienen por el arrepentimiento se van a mostrar. Por eso es importante que siempre tengamos estas dos ideas, estos dos conceptos bien presentes, porque son la base de lo que Moisés intentó tanto tiempo recalcar en los israelitas, el arrepentimiento y la obediencia. Estos de hecho son dos pilares en cualquier persona que tenga al Señor como su Dios. Las palabras de Moisés son duras. O sea, lo que Moisés está aquí diciendo que va a pasar si no te arrepientes como tal, es bien duro. Pero cuando las releemos, también son palabras que están llenas de misericordia y de gracia. Ya cuando las entiendes desde el punto de Dios me está cuidando, son palabras bien padres, porque entonces entendemos que tenemos a un Dios santo, a un Dios que hemos leído desde Éxodo, Levítico y Números, como un Dios santo, como nos lo presentaron así, un Dios santo. Eso es esencial, eso tenemos que comprenderlo de entrada, lo hemos venido hablando a lo largo de todas estas semanas. Ir entendiendo su justicia a lo largo de nuestro andar va a transformar nuestra vida en muchos sentidos. Pero en última instancia, cuando vemos el amor de Dios a través de su cuidado y de su anhelo por nuestra santidad, es algo maravilloso. Porque nos damos cuenta a través de estas palabras que en verdad Él nos está cuidando. Que Él nos está cuidando de que caigamos en el hoyo. Pero todavía más, si caemos en el hoyo,
Él va a estar allí para rescatarnos de eso. Él va a estar allí para librarnos de ese hoyo y sacarnos de allí y perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Y eso es algo bien padre. Y eso es un consuelo bien padre. Pero es un consuelo que también nos debe de llevar a una obediencia. A entender que ya no debemos de caer en ese hoyo otra vez. Y cuando comprendemos justamente con lo que platicamos en esa ocasión, que muchas de esas maldiciones que están mencionadas en estos últimos fragmentos son principalmente consecuencias de nuestras acciones, pero que el Señor nos está advirtiendo de esas consecuencias, que el Señor nos está diciendo a través, mira, no lo hagas, no lo hagas, hazme caso a mí, porque si lo haces te va a pasar eso. Te estoy diciendo de una vez, te estoy advirtiendo para que veas de antemano, veas las consecuencias de lo que va a pasar si lo haces. No es una amenaza. Porque de pronto lo podemos pensar así, como si fueran amenazas, pero no son amenazas. Al contrario, es el cuidado de Dios diciéndonos, no vayas por ese camino. Pero si aún llegaras a caer en ese camino, yo estoy aquí para rescatarte. Yo estoy aquí para librarte de eso. Y eso está bien padre, porque nos hace ver a Dios como esta primera persona de la Trinidad, nos hace ver a Dios como el Padre. El Padre que busca nuestro bien todo momento, el Padre que busca que estemos bien, que nuestra vida sea santa, que nuestra vida esté bien cuidada, que nuestra vida esté bendecida. Y otra vez, no me voy a cansar de decirlo, eso está bien padre. Eso está bien padre de nuestro Dios. Pero una vez que dice esto, Moisés da paso a la cuestión de la elección. Y Moisés es bien claro con los israelitas y les dice, ok, tienes esto y tienes esto otro. Tienes la vida. Aquí enfrente tienes la vida. Y aquí tienes la muerte. ¿Qué van a elegir? Se los pone así y les dice, ¿qué van a elegir? ¿Qué vas a elegir? Después de presentar todo este caso, si lo quieren ver así, todo este pacto, les dice, aquí está. Mira, aquí lo tienes. ¿Qué vas a elegir? Por lo que me lleva a preguntarles como retórico, no para que me lo respondan ahorita. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué van a elegir ustedes? Están ambos caminos por delante. ¿Cuál vas a tomar? Porque Moisés es bien claro cuando dice esto, lo tienes aquí delante de ti. No está lejos como para que no lo puedas cumplir. Aquí está. No es algo tan difícil como para que puedas decir, ay, no, es que no lo voy a poder hacer. No, aquí está. Aquí está para que lo tomes. ¿Qué vas a hacer? Y quiero que vayamos todos a este texto, hermanos, para leerlo. Estamos allí en Deuteronomio 30. ¡Ay! Y quiero que me sigan con su vista. Porque a partir del 11 dice lo siguiente. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo u obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién va a cruzar por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, de una vez te advierto que hoy serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo en el cielo y en la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivan tú y tus descendientes, tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios.
Obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Cuando lees este fragmento, hermanos, y aquí esta es pregunta, esta sí es para que la contesten. Si alguno de ustedes quiere comentar algo respecto a esto. ¿Qué es lo que más te impacta de este fragmento? Cuando lees esta parte de la Biblia, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo que más te resuena en la mente? ¿Qué es lo que más resuena en tu corazón? Pueden abrir su micrófono y comentar algo, lo que gusten, respecto al texto. ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguna? O pregunto yo, porque ya saben que yo soy bien preguntón y nomás los veo, porque de pronto están así y cuando les pregunto nomás veo cómo le empiezan a hacer así como que empiezan a buscar aquí así un ladito, así como que le hacen así como que, es que estoy leyendo otra vez, como aquí, miren, aquí los estoy viendo. Nada, ¿quiere alguien comentar o yo pregunto? A ver, Olga. Creo que también aquí ya nosotros conocemos la verdad. Y hay un dicho que dice que el que avisa no es traidor, ¿no? Entonces aquí nos están poniendo las cosas claras. Obedeces al Señor, vas a tener bendiciones y vida. Esto no quiere decir que vamos a tener una vida fácil, pero quiere decir que el Señor va a estar con nosotros todo el tiempo. O voy a escoger al mundo, que tal vez en este mundo podría ser más fácil, pero al final voy a tener una recompensa y todos sabemos que las recompensas del pecado pues siempre son muerte y son perdición. Entonces es como cuando nuestros papás nos dicen, si te subes ahí te vas a caer, ¿no? Mejor hazme caso. Y creo que es como lo que el Señor nos está diciendo, nos está dando a elegir entre, te quieres subir a ese juego donde te vas a raspar, donde te vas a caer, o quieres estar segura en mis brazos. Creo que para mí primero es esto, ¿no? Es como un aviso amoroso de parte de Dios, pero la otra es, una vez hablaba contigo de que cada acción tiene una consecuencia. Entonces, no podemos esperar que si vivimos lejos de Dios, nuestras consecuencias siempre van a ser buenas, al contrario, van a ser malas. Entonces, también ya aquí está nuestra responsabilidad de las decisiones que nosotros tomamos día a día. Para mí sería eso. Ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más que quisiera comentar algo respecto a esto, nada más? Y ya continuamos. Yo voy, aquí veo claro lo que es el libre albedrío, ¿no? Él te dice, tienes el bien y el mal, pero él dice, vete por el lado bueno, y te exhorta a que reciba las bendiciones. Procura persuadirte a que vayas por el lado correcto. Sí, ya llegaremos a ese punto, ¿no? De discutir más adelante en la Biblia, de discutir todas estas posturas respecto de si hay libre albedrío, si no hay, si tenemos la capacidad de elegir, si no, si todas esas cosas. Pero aquí a final de cuentas el texto es muy claro, en este momento, al menos en este momento específico de la historia, ¿no? Está delante de ti. Y tú eliges. Ahí lo tienes. Y te lo está presentando, Dios. Dígame. Yo me perdí en la lectura. ¿De dónde a dónde? Por eso no te pude contestar. No se preocupe, hermanos, Vela. Deuteronomio 30, del 11 al 20. De 11 al 20. Es correcto. Que dice elección entre la vida y la muerte. Así es, exactamente ese fragmento. Perdón. No se preocupe, hermana. Tenemos esto presente. O sea, hay una cuestión aquí bien directa con el pueblo de Israel. O sea, y es directa. En este momento, Moisés, a través del Señor, no claramente, o más bien al revés, el Señor a través de Moisés, diciéndole al pueblo estas palabras.
¿no? Diciéndole esto a los israelitas como tal. Eh, y llega ya el momento, o sea, llega ya el momento también para Moisés, ya saltándonos un poquito a lo que sigue al 31. Ya es el momento de que Moisés entregue la batuta. Y él tenía bien presente eso. No era por fuerzas, no era ni siquiera por edad, sino que era una indicación directa del Señor. De hecho, más adelante vamos a ver cómo se nos narra que Moisés, a pesar de los 120 años, seguía con el mismo vigor. No se había desgastado físicamente. Tal vez emocionalmente sí, por lo cual ya necesitaba descanso también. Ya necesitaba esa parte de decir, ya hasta aquí. Y Josué es el elegido. Ya se le había presentado, ya lo habían presentado delante de toda la asamblea, ya habían ahí intercedido por él y todo. Pero aquí vemos un adelanto justamente de las palabras con las cuales vamos a iniciar el libro de Josué. Deuteronomio 31, 7 y 8 dice, llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y tengan presente esto del versículo 8. El Señor mismo marchará adelante al frente de ti y estará contigo, porque ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero estas palabras que Moisés le está dedicando, le está diciendo como tal a Josué, son las palabras que después vamos a ver a Dios diciéndolas directamente a Josué, allí en el primer capítulo de Josué justamente. Son palabras profundas, son palabras bien bonitas. O sea, uno las lee y son palabras bien bonitas, porque creo que es todos, ¿no? Es el anhelo de todos escuchar en algún momento de nuestra vida alguna palabra así dirigidas completamente. Yo creo que las leemos y podemos hacernos algunos fragmentos de la Biblia como nuestros, ¿no? Independientemente de si tienes algún liderazgo o no, escuchar estas palabras, leerlas es bien padre, es bien bonito. Y esto es un recordatorio de algo poderoso, hermanos, que el Señor siempre está allí, que en verdad Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y si eres de las personas que subraya su Biblia, este es uno de esos pasajes que todos debemos recordar en nuestra vida siempre. Si eres una de esas personas que les gusta subrayar su Biblia, que les gusta ahí rayarla un poquito, este pasaje, Deuteronomio 31, 7 y 8, y después Josué 1 también, es uno de esos que todos tenemos que tener ahí rayados y subrayados en nuestra Biblia y escritos por todos lados, ¿no? Posterior a esto encontramos algo muy interesante. Toda esta ley que se le acaba de dar al pueblo, se tenía que leer cada 7 años, en una fiesta que va a iniciar posterior a la conquista de Canaán, en el conocido año del perdón de deudas, algo que ya se estableció desde los libros anteriores que hemos leído. Y se hicieron, aquí se menciona, de hecho, aquí se menciona una, más adelante se va a mencionar la otra, pero que se hicieron 2 copias de la ley. Una se le entregó a los jefes de Israel, que se le está entregando aquí en este momento, y otra se le va a entregar a los levitas que van a transportar el arca. Esta era una práctica muy común de esa época, hermanos. Eh, Porque cuando se hacía un pacto, se hacía una promesa o un acuerdo entre 2 o más partes, esto se tenía que escribir, ¿no? Ahorita vamos a llegar a algo ahí curioso con esta parte de la escritura, pero eso se tenía que asentar y este acuerdo se le entregaba a cada una de las partes y aparte se le entregaba a alguien que fuera ajeno al acuerdo que se estaba haciendo. Porque ese acuerdo quedaba, digámoslo así, como ante la ley, de que todos los que se habían involucrado en esa promesa, en ese acuerdo, tenían que cumplir con eso. Y no era de que, yo ya le modifiqué aquí a mi texto y yo tenía que hacer esto otro o yo tenía que hacer menos cosas. No, aquí está uno de referencia, aquí el que se quedó, ya sea gobierno, ya sean autoridades, esto se quedó aquí, esto era lo que se tenía que hacer, esto es lo que todos ustedes prometieron y aquí están fallando, ta. Esto era una práctica muy común en esa época. Entonces, porque esto generaba un compromiso más profundo entre las partes que iban a cumplir este pacto. Entonces, uno iba a ser entregado a los jefes de Israel, ¿vale? A los jefes de cada tribu,
y otra iba a quedar en este caso, con Dios, ahí con los levitas, iba a estar acompañado en el arca. De hecho, hay algunos textos que después mencionan que esta parte, o sea, este pacto que está redactando aquí, este acuerdo, perdón, eh, estaría después dentro de la misma, del arca del pacto, quedaría dentro del arca del pacto. Como recuerden que en el arca del pacto iban, hasta este momento van nada más las tablas, las segundas tablas que Moisés había escrito. Entonces, nada más para tener eso como presente. Porque si bien cada familia era responsable de enseñar la ley a su descendencia, o sea, lo vimos lo estamos leyendo en el texto que nos estamos aprendiendo, cada familia era responsable de enseñar la ley a su descendencia. El hombre, como responsable de su familia, tenía que enseñarlo a su esposo, tenía que enseñarlo a sus hijos, y esto tenía que ser constante. Todos los días, dice el texto. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Era algo que se tenía que estar en constante repetición, en constante memorización, en constante aplicación, sobre todo. Pero tener la oportunidad de juntarse como pueblo, escuchar nuevamente esta ley, era algo especial, poderlo hacer. Nosotros lo hacemos una vez cada domingo, ¿no? Y nos juntamos para adorar a Dios y nos juntamos también para escuchar su palabra. Es algo que tenemos cada semana. Lo reforzamos cada miércoles y por ahí de pronto cuando tenemos una que otra actividad entre semana. El pueblo, para volver a escuchar la ley de Dios, tenía que esperarse 7 años para volverla a escuchar tal como estaba escrito. Entonces era una responsabilidad tremenda lo que tenían que hacer para estar reproduciendo esto a través de la tradición oral. Porque así era como se transmitía justamente el conocimiento. De hecho, así era como se transmitía casi todo. Solo poca gente tenía acceso a la educación necesaria para poder leer y escribir. Ahora, aquí quiero justamente ya concretar algo muy importante, algo que le da mucho valor a la Biblia, de hecho, hermanos. La escritura siempre ha sido, la historia de la escritura siempre ha sido algo muy interesante de estudiar. De hecho, las primeras formas de escritura las encontramos de hace más, y las primeras formas ya de escritura como tal, de lo que nosotros entendemos como escritura, por ahí de hace 6,000 años antes, o sea, 4,000 años antes de Cristo, más o menos. Pero los primeros indicios de escritura, o sea, no como tal alfabetos ni cosas así, ni las escrituras cuneiformes, sino los primeros cosas así, intentos de escritura, datan de incluso de más de 7,000 años, 7,000, 8,000 años antes de Cristo. Por ahí con los chinos algunos y en algunas regiones aquí en Asia Central. Entonces, si bien ya existían esas primeras protoescrituras, en realidad no había algo consensuado, no había algo con lo cual se pudieran comunicar en realidad, pues toda la gente estaba dispersa por todos lados, no había lo que ahora nosotros vivimos como globalización y todo eso, no existía, no había nada ni siquiera parecido. Vivías en un pueblo, en una ciudad pequeña de 2,000 personas, que eran ciudades grandísimas, ciudades de 2,000 personas, en ese tiempo, digo, no hablando de las grandes urbes y todo eso, pero vivir en una ciudad de 2,000 personas era una cosa así. No había mucho acceso a. Normalmente quienes sí tenían acceso para poderle aprender a leer y escribir, vivían, como en el caso de Moisés, en las cortes en Egipto, ¿no? En este caso, grandes civilizaciones que ya habían pasado por años y años de desarrollo. Pero ahora sí, las primeras representaciones derivan de la escritura, ahora sí, la que conocemos como la escritura cuneiforme. No sé si alguna vez han visto fotos de este tipo de escritura, que básicamente eran piedras que con una herramienta se hacían pequeñas muescas en arcilla y así se empezaban a hacer escrituras. Se hacían pequeños triángulos en una tablilla de arcilla suave que después se cocía para que se hiciera dura y entonces ya sí quedaba algo por escrito. Por ejemplo, lo que Moisés escribe en las piedras, mucho hacen referencia a que era ese tipo de escritura. Primero se hacía una arcilla, después se redactaba allí y ya se hacía, porque si bien ya se trabajaba el bronce y ya se trabajaba el tallado en piedra,
Muchas veces pensamos en las tablas de la ley como justamente este trabajo de piedra, así con cincel y con todo eso. Eso era muy complejo de hacer. O sea, era muy difícil, o sea, era prácticamente imposible escribir sobre una piedra a base de cincel y de eso. Normalmente se hacía eh, cuando tú tenías una tabla de arcilla suave primero y ya después la ponías a secar y ya se convertía en piedra. Y para eso quiero compartirles unas imágenes, hermanos. Déjenme paso esto para acá para que se vea más grande. Porque, bueno, esto se los comentaba justamente ahorita. Las primeras representaciones pictóricas que nacieron en Egipto salen por ahí del 3000 antes de Cristo, y algo similar, de hecho, empieza también ya en Mesoamérica. Y, pero para que recordemos en qué momento histórico estamos, este momento de la muerte de Moisés, cuando ya están allí en Jericó, estamos en el 1406 antes de Cristo, para que nos ubiquemos en la historia. Estamos hablando de 3000 años, de 4000 años y todo eso. Estamos en la edad de bronce aquí con Moisés. Y se desarrollan diferentes sistemas de escritura. Por ejemplo, la escritura cuneiforme, esta que les comentaba. Eran tablillas de arcilla en las cuales con una herramienta se iban haciendo hendiduras en la tablilla y estas eran el tipo de escritura. Otra de las representaciones que se empezaron a hacer después, ya con los egipcios, fueron los jeroglíficos egipcios, justamente, donde se tallaba sobre piedra suave, normalmente ya eran trabajos en cal, estos de aquí, en piedra muy, muy, muy suave, se hacían estos tallados, ahí sí, con una delicadeza, con cincel y todo eso, ¿no? Entonces, pero esto estaba tallado sobre la pared, no era como que hacías tú una tablilla de cal como tal. Esto era un recubrimiento que estaba sobre la pared y sobre esto se podían hacer estos jeroglíficos o sencillamente se pintaban como tal. Entonces existe este otro tipo de escritura. Existe este otro tipo de escritura que es el indo, la escritura indo, que ya está más hacia la región de Asia Central, que es también de esa misma época. Otra vez, tenemos tablillas en donde se escribía esto. Y bueno, tenemos la escritura china como tal, que todos reconocemos, que ha tenido muchísimas transformaciones, es de las más antiguas, la escritura china, pero tenemos este tipo de representaciones también. Eh, en esta época, justamente se desarrolla lo que vieron ahí, la escritura semítica. La escritura semítica va a dar paso a los alfabetos, a lo que conocemos como el alfabeto, que ya es un sistema de escritura representado a través de fonemas. A, E, I, O, U. Y la E siempre va a sonar como E, porque ese es el fonema que representa la E. No necesariamente en el abecedario que nosotros tenemos, porque la E para nosotros suena diferente para los franceses, ¿no? Aunque es la misma letra. Pero el fonema, que es la representación visual de un sonido, es lo que va a perdurar durante los alfabetos. Y esto es una revolución para la época porque de aquí, de esta escritura semítica, se va a desprender el hebreo. Porque yo no sé si a ustedes les salió esta duda. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? ¿En qué idioma creen que se escribió los 10 mandamientos? ¿En qué idioma se escribieron las tablas de la ley? Yo creo que un pueblo ¿En arameo? En arameo, a ver quién da más. Pues en hebreo, ¿no, Moy? En Era- hebreo ¿En puede ser, griego? pero el hebreo todavía no existía en esa época, como tal, como ya se conoce ahora actualmente el hebreo. Existía algo que ya vamos para allá. Griego, tampoco en griego, todavía no existía eso. Este, se dice como tal que sí se escribió en hebreo, pero no en el hebreo que se conoce actualmente, en algo que se le llama el protohebreo, que es como la primer muestra de este tipo
de escritura como tal, del lenguaje que se empieza a utilizar. ¿Por qué? Y aquí les va otro mapita. Bueno, otro mapita, otro cuadrito. Este es un cuadro que nos pone aquí algunas representaciones de similitudes entre algunos lenguajes protosinaíticos, protocananeos, y del que se desprenden de eso. Entonces, por ejemplo, para representar casa, en jeroglífico egipcio, el símbolo es este. En el protosinaítico, que es de donde se va a desprender después el paleohebreo o el protohebreo, se representa así. Y ya cuando entramos a las lenguas cananeas y todo eso, vamos a ver estas representaciones. Después vamos a tener el fenicio, que es uno de los lenguajes más utilizados de esa época. Y del fenicio, se desprende el paleohebreo, que se veía así. Y ya después, mucho tiempo después, el arameo nace, y ya el hebreo tal y como se conocía en esa época, un hebreo antiguo, porque el hebreo de la actualidad también es muy diferente del hebreo antiguo. Entonces, así es como se ve representado, por ejemplo, el símbolo de casa para estos, y en el protocananeo también se veía de esta manera. Entonces, este es un alfabeto. Un alfabeto que cada sonido va a representar, cada una de estas figuras va a representar un tipo de sonido como tal. ¿Vale? Entonces tenemos estos mismos que comparten, perdón, aquí, estos mismos símbolos para un mismo fonema. Quisiera leérselos, todavía no soy tan bueno, en verdad no sé nada de hebreo, no sé nada de eso, ya espero que en algún momento tenga mis clases y ya les pueda explicar un poquito más, pero aquí es donde podemos ver justamente algunas de estas representaciones. Si se dan cuenta, tanto el fenicio como el paleohebreo son muy similares y de allí se desprenden los idiomas en los cuales después se va a escribir parte de la Biblia, del arameo y el hebreo. Entonces, Moisés se supone que escribió esta parte del Pentateuco como tal en este paleohebreo, un hebreo muy, muy, muy antiguo. Estas eran las representaciones que muy probablemente estaban escritas allí. Ya después, en el tiempo, ya en la época cuando el pueblo israelita se establece más, el idioma se empieza a establecer más y el hebreo ya nace como una lengua oficial como tal de ellos, ya hay todo un sistema de escritura ya más establecido, pero eso ya estamos hablando de cientos de años después, cientos y cientos y cientos de años después. Y entonces ya tenemos ahora sí los primeros rollos. Ahí ya tienen los primeros rollos, donde van a estar representados pues, los libros del Pentateuco, los cuales se fueron llevando en primer lugar de manera oral y ya después de manera escrita con base en algunos de los escritos que justamente se tienen como a Moisés, más bien que tienen a Moisés como su escritor. Entonces, el Pentateuco, teniendo todo esto que les acabo de decir, es para aterrizar esto. El Pentateuco es uno de los registros más antiguos de escritura que existen. Así, más antiguos que existen. Y esa es una de las razones por las cuales deberíamos de estar maravillados con el libro que tenemos en nuestras manos. Porque si bien no existen copias, o sea, no hay manera de tener una copia de esas épocas. No hay o sea, las copias más antiguas ya son de este milenio, de hecho, que se tienen registradas por allí. O sea, no hay manera de tener un documento oficial de esas épocas. Se tienen, eso sí, lo que sí se tienen son no una copia del libro de la ley, pero se tienen fragmentos de algunos objetos que tenían esos escritos. Por ejemplo, se han rescatado vasijas por allí con algunas inscripciones del Antiguo Testamento, con algunas inscripciones del Pentateuco en concreto. Así como vemos vasijas de pronto por allá en los museos con jeroglíficos y cosas así por el estilo.
a lo largo de la historia se han rescatado objetos así, que tienen ese tipo de escrituras, pero como tal la ley, como tal esas cosas, no hay o sea, un libro que tú puedas decir, es que mira, este es el encuadernado del Pentateuco, no hay manera de rescatarlo. Pero eso sí, el Pentateuco como tal sí es de los registros más antiguos de escritura que existen. Por eso cuando leemos esta parte de que y Moisés lo escribió, y después Josué lo escribió y lo plasmó en esto, es algo maravilloso de saber y es algo maravilloso de entender. El hecho de que hoy nosotros tengamos esta Biblia, de que nosotros tengamos acceso a una Biblia como tal, es el registro de años, de miles de años de trabajo de gente que se esforzó para que llegara a nuestras manos. Miles de años, hermanos, miles de años. Posterior a esto, Moisés ya le predice a Josué cómo es que el pueblo se va a rebelar contra Dios y contra él, lo cual debió de ser algo impactante para Josué, porque ¿te imaginas esto? Porque cuando leemos esta parte, las palabras de Dios a Josué de esfuérzate y sé valiente cobran otro sentido, porque Josué ya sabía que el pueblo se iba a rebelar. Se lo está diciendo Moisés, se lo está diciendo allí a Josué directamente. El pueblo se va a rebelar contra Dios y contra ti. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Y yo me pongo en el lugar ahí de Josué o de Moisés, del que quieran de los dos, y es Moisés, en el caso, acabo de vivir 40 años con ellos en el desierto. Tú también los viviste, de hecho, Josué. Ya nomás te digo, esfuérzate y sé valiente, porque te va a pasar a ti también. Vas a un camino que de antemano ya sabes que estará rocoso con este pueblo. Por eso Josué debía de ser valiente, para confrontar y afrontar todo lo que se venía, y debía de ser fuerte para soportar la rebeldía del pueblo. Y entonces tenemos allí el cántico de Moisés, que es enseñado al pueblo de manera de canto, con música como tal, de manera de algo cantado. Y eso es una herramienta esencial en la transmisión también del conocimiento. Es más fácil que nos aprendamos algo cuando lo cantamos. Porque, ¿qué tal se saben canciones, hermanos? Si yo les pregunto ahorita, díganme su canción favorita, ¿qué tal van a saberse ustedes canciones que les gustan? Y a veces canciones larguísimas. Y no me voy a poner aquí a decirles cuántos textos te sabes de la Biblia y cuántas canciones te sabes, porque vamos a quedar bastante desnivelados probablemente. Pero la cuestión aquí no es eso, sino que la música siempre ha sido una herramienta increíble para transmitir conocimiento, para transmitir ideas, para transmitir en este caso la ley, o en este caso lo que Moisés les está diciendo al pueblo que va a pasar. Una parte de historia de lo que ya pasaron como pueblo, una parte de las promesas de Dios, una parte de lo que muy probablemente va a pasar. Y nada más para que nos quede claro esto. Todos los que estamos aquí, bueno, yo no, yo me voy a excluir de esto, pero todos los que están aquí, ¿en algún momento fueron católicos? Ok. ¿Se acuerdan de alguna de las misas? No. Quedan grabadas en la mente. Muchas veces quedan grabadas en la mente porque traen música, porque traen una melodía. Y si se dan cuenta, muchos de los padres todavía, de los sacerdotes en medio de las misas, hablan así. Yo no sé si a ustedes les da o se les hace curioso por qué hablan siempre cantadito. No, 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 no. Hacerlo hablar con una melodía hace que sea más fácil aprenderte lo que vas a hablar, o lo que estás escuchando, más bien. Por eso aprenderte canciones es más fácil que aprenderte un texto como tal de la Biblia. Así, a secas, digámoslo así. Por eso la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia ha empleado la música para que la gente aprenda. La Iglesia Católica, de hecho, tiene varias herramientas para que la gente conozca la Biblia, no solamente a través de la lectura. O sea, tú entras a una iglesia católica, por ejemplo,
y ves imágenes por todos lados, y ves imágenes de historias. ¿Por qué? Porque es más fácil relacionarlo. Si te cuentan una historia, como si fueras niño, casi casi. Si te cuentan una historia, pero te ponen una imagen de la historia, es más fácil que se te quede. Si te cuentan la historia de Daniel y los leones, y te ponen una imagen allí de Daniel siendo aventado al foso de los leones, o Daniel estando en los leones, es más fácil que se te grabe en la mente a que si nada más te lo cuentan. Así se utiliza la música también, y así también se utilizó la música en este cántico de Moisés. Por eso a mí se me hace bastante padre cuando llegamos a esta parte, porque cuando lo lees así, cuando te das cuenta de que eso era un cántico, para la gente iba a ser más fácil que se lo aprendiera. Porque cuando Moisés se los dijo, muy probablemente se los dijo entonando algo. No tenemos idea cómo pudo haber sido esa melodía, porque no tenemos registro de cómo era la música en ese tiempo. No hay manera de saberlo. ¿Quién sabe cómo se los dijo? ¿Quién sabe cómo se los cantó? ¿Quién sabe si Moisés cantaba bien? Pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era tener ese tonito, esa pequeña memoria auditiva, justamente que iba a hacer que el pueblo quedara grabado ese mensaje en su mente. Por eso que el pueblo escuchara este cántico sería fundamental para transmitir la ley. Las últimas palabras que tenemos registradas de Moisés son las bendiciones que da a cada una de las tribus que dirigió por 40 años. Aquí nos encontramos también con la segunda parte del Salmo que redactó, el Salmo 91, lo que leímos también allí. Recuerden que tanto el Salmo 90 como el 91 se le atribuyen a Moisés y que forman parte de un todo. Ya en la edición de los salmos y todo eso se separaron en dos salmos, Salmo 90 y Salmo 91, pero estos dos son un salmo como tal. Es un solo texto, digámoslo así. Y cuando llegamos a esta etapa final de la vida de Moisés y leemos este salmo, también las palabras cobran un sentido más profundo. Porque después de todo lo que pasó Moisés, después de todo lo que vivió, después de experimentar todo el cuidado de la nube, todo lo que estaba pasando, y lees, el que habita al abrigo del Altísimo, descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Cuando tú vienes de leer toda la historia de la nube, toda la historia del cuidado de Dios, a pesar de la rebeldía, a pesar de todo lo que el pueblo siguió mostrando, y lees estas palabras, entiendes a Moisés en muchos sentidos. Y entonces te pones en la piel de Moisés. Y lees todo el Salmo 90 y 91 y es como, cobra otro sentido ese texto. Completamente cobra otro sentido. Y entonces llegamos ya por fin al anuncio de la muerte de Moisés, el cual se da el mismo día que habló con Josué y con Dios allí en la columna de nube, y que el mismo día que recitó su cántico. No sabemos si es el mismo día, ese mismo día que subió al monte para morir, pero sí sabemos que fue ese mismo día. O sea, fue el mismo día que se encontró con Josué y con Dios ahí en la tienda, que bajó la nube, que hablaron, después el mismo día donde recitó este cántico y el mismo día donde se le dice a Moisés que ya es hora de morir, que ya es el momento y que tiene que subir a ese monte. Y para esto quiero mostrarles un mapa, hermanos. Ya saben que esto de los mapas a mí me encanta. Entonces quiero mostrarles un mapa. Este mapa que tanto les he enseñado y que ahorita nos va a servir otra vez muchísimo. ¿Ya les aparece a todos? Sí. Ok, listo. Ok, me voy a separar tantito para que veamos dónde estamos. Recuerden este Egipto, toda la península de Sinaí, y ahora sí, lo que aquí está como Israel. Tenemos aquí al Mar Muerto, tenemos aquí a Jericó, y todo esto, la tierra prometida, todo esto verde que está aquí, hasta allá arriba. Y el pueblo en este momento, aquí, se encuentra en esta zona. En toda esta zona de aquí. Esta línea que ven aquí punteada,
Es el río, el famosísimo río Jordán. Y aquí arriba ah, está Jericó. Entonces, tenemos que el pueblo está en esta zona de por acá, ¿vale? Y aquí hay algo que quiero mostrarles. Espérenme, ya lo perdí. Ah, ya lo perdí. Este de aquí, este famosísimo monte Nebo, el monte donde Moisés subió a morir. O es una de las ubicaciones que se tienen como el del monte Nebo. Nada más vean, ubíquenlo aquí en esta zona. Aquí estaba el pueblo de Israel, en toda esta región de aquí, y Jericó está ahí. Porque vamos a hacer esto. Vamos a ponernos aquí en este monte. Y vamos a hacer esto de por acá. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? Ay. Este es el monte Nebo. Allá a lo lejos está Jericó. Aquí está el Mar Muerto. Aquí a la izquierda. Jericó está acá. Toda esta planicie está el pueblo de Israel acampando. Y a este monte sube Moisés. Y aquí es donde muere. Ahora, quiero enseñarles esto otro. Porque no nos vamos a quedar nomás así. Así se ve actualmente. Aquí está el monte, aquí está otra vez el Mar Muerto. Esa es la región donde estaba acampando el pueblo de Israel. Y allá a lo lejos, no sé si se alcanzan a ver, pero allá a lo lejos está Jericó. Aquí actualmente hay un memorial, se conoce como la Iglesia de Moisés, porque ese es el lugar donde se ubica actualmente, o se piensa actualmente que pudo haber sido el Monte Nebo y que es donde Moisés murió. Donde dice que no se encontró su tumba. Y ahorita vamos a llegar a una cosa bien padre ahí de eso. Otra vista. Aquí está el Mar Muerto, otra vez, que a su izquierda. Es la región donde estaba el pueblo y ya más para allá ya no se ve porque se ve mucha contaminación o nubes. Pero así se veía cuando subió Moisés. Y esta es la vista, si quieren verlo así, que dice allí el texto donde Dios le permitió a Moisés ver toda esa zona. Dice el texto. Eh, Moisés ascendió a las llanuras de Moab, al monte Nebo, a la cima del monte Pisgah, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galat hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Aquí no alcanzamos a ver el mar Mediterráneo, pensamos que en ese tiempo estaba más despejado, no había tanto problema de contaminación, pero desde aquí se alcanzaba a ver, según el texto, el mar Mediterráneo, el cual está allá al fondo. Y le mostró también, bueno, eso que vimos, la región del Negev, perdón, y el valle de Jericó, la ciudad de palmeras, hasta Zoar. Luego le dijo el Señor, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás estar en él. Y allí sí lo vio Moisés. Así fue como se ubicó ese día. Así fue como tuvo la oportunidad de dar una última mirada antes de partir. Y nada más como visto el norte. Uno. Aquí ya les enseñé.
Aquí se ve más clarito. Así se veía. Otra vez, aquí a su izquierda, Mar Muerto, esta región que era la región de Moab, el valle de Moab, que es donde está instalado el pueblo de Israel. Allá a lo lejos se ve Jericó y hasta el fondo se debería de haber visto el mar Mediterráneo. Esta fue la vista de Moisés. Pero independientemente de si la ubicación era esta o no, digo, la vista está padrísima. La narrativa nos deja con algo increíble de la muerte de Moisés. Porque hay algo que la NBI omite y que sí lo dicen otras traducciones. Y aquí quiero compartírselos porque les traje una comparativa y quiero que me ayuden a distinguir cuál es la diferencia entre lo que dice, bueno, cuál es la diferencia que quiero resaltar. Un segundito porque la NBI depende de la versión que tengan, pero por ejemplo, la versión de la escrita, por ejemplo, la mía, dice, y fue sepultado, bueno, el versículo 6, capítulo 34, versículo 6 dice, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor. No sé si sus Biblias también dicen eso. Y fue sepultado en Moab. Pero las otras traducciones dicen eso. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. La de Jerusalén, si no me equivoco, dice, y lo enterró en el valle. Dios habla hoy, dice, y fue enterrado. La Biblia, la nueva Biblia en el lenguaje actual dice, y él lo enterró en el valle. La NTV dice, el Señor lo enterró en un valle. Y la mayoría va a decir así, y lo enterró, y él lo sepultó, y él lo sepultó. ¿Por qué quiero respetar esto, hermanos? La Biblia dice que Dios mismo enterró a Moisés. Nadie subió por él, nadie subió por su cuerpo, nadie, o si subieron, no lo encontraron. La narrativa que nos da aquí, en este caso, muy probablemente Josué, que es el que redacta este último fragmento de la muerte de Moisés, es que el Señor se lo llevó. El Señor fue quien lo sepultó. El Señor se encargó de Moisés. Vemos otras historias como la de Elías, que se lo llevó en un carro de fuego. Vemos historias como la de Enoc, que se lo llevó así, que iba caminando con él y de pronto se lo llevó. La historia de Moisés cierra así. Y digo, no sé ustedes, ¿no? Pero es un cierre bastante interesante para la historia de Moisés. Porque él se encargó de darle el descanso que Moisés necesitaba. Moisés necesitaba estar ya en la presencia del Señor. Ya para ese punto muy probablemente él hubiera dicho, sí, yo quiero entrar, pero ya no importaba. Ya estaba con su Señor. Y así es como termina el Pentateuco. Algunos estudiosos comentan que a partir del capítulo 33, de hecho, la historia ya es narrada por Josué, ya es escrita por Josué, el que va a ser el protagonista del siguiente libro. Y entonces, hermanos, terminamos el Pentateuco. Por fin terminamos el Pentateuco. Ya terminamos 5 libros de la Biblia, 5 de 66. 5 de los más largos también. Entonces, vamos a entrar al libro de Josué. Vámonos rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. El libro de Josué está dividido en dos. La primera parte va del capítulo 1 hasta el 12, hasta el 11, si lo quieren ver así, 11, 12, que es prácticamente una historia de acción. Es como si estuvieran viendo una película de acción. Hubieran ido al cine y es toda una narrativa así de que va a durar 6 años, más o menos, de la conquista y de todo lo que va a estar pasando. La segunda parte, que es a partir de, les digo, de por ahí del 12, el 13, hasta el 24, es cómo es que se va a distribuir la tierra, cómo es que los hebreos, los israelitas se van a distribuir la tierra
algo que ya leímos, de hecho, que ya vimos en los libros anteriores, pero que aquí van a salir algunas situaciones que se tienen que resolver en el momento. O sea, ya en la práctica, o sea, estaba ya definido cómo se tenía que hacer, pero ya en la práctica tenían que ver cómo iba a estar todo el asunto, ¿no? Entonces, entrando de lleno al libro de Josué, la tradición judía dice que el libro fue escrito principalmente por Josué, a excepción, claro, de la parte de su muerte. Sin embargo, muchos eruditos e investigadores lo datan incluso años después, en la época ya de Samuel, y otros lo fechan todavía ya después de la monarquía. Hay muchos elementos para decir que Josué sí escribió gran parte del libro, como una narración de hechos, igual que lo hizo Moisés. Toda una narración de hechos de todo lo que había pasado hasta antes de que se muriera. Josué está haciendo esto mismo. Esto se puede ver por el lenguaje que Josué utiliza o que se utiliza en el libro, donde se sitúa muchas veces en primera persona. Lo está narrando como alguien que estuvo presente allí, ¿no? Muchos otros dicen que sí, gran parte del libro la pudo haber escrito como tal Josué, pero que posterior a su muerte se le hicieron algunas ediciones que de hecho pudo haber hecho Samuel, justamente en su investigación de la historia, tanto de los jueces como en este caso de Josué, hizo estas ediciones y ya le dio una forma o la forma tal como lo conocemos el libro actualmente. Y eso lo vamos a ver con unos detalles más adelante. Yo creo que, no sé si a ustedes se les hace curioso, de hecho preguntamos eso mismo hace unos estudios con la hermana Mabe que nos respondió, pero hay una frase que justamente nos da clave para saber que hay algunas partes que pudieron ser editadas después, que sí, en la generalidad lo pudo haber escrito Josué, pero hubo algunas ediciones que se hicieron posterior ya a la vida de Josué. Porque Josué es un personaje único. Es él quien será el encargado de movilizar a la nación a la tierra prometida, no solo de una manera militar, sino también de una manera espiritual. Porque el registro histórico nos muestra a un Josué como un líder justo y valiente para su pueblo. Josué es en casi todos los aspectos un precursor del que algún día vendrá a conducir a todos los verdaderos creyentes hacia una tierra prometida aún más grande. Jesús, el líder espiritual final, llevará el nombre griego que es equivalente al nombre hebreo Josué. Josué es la versión hebrea, Jesús es la versión griega, como tal, para que tengamos. Es el mismo nombre, nada más que en diferentes idiomas. Así como Josué, bueno, el nombre significa Dios es salvación, ¿no? Así como Josué es el salvador de la nación, Jesús, el Mesías, va a ser el salvador del mundo. El registro del libro arranca inmediatamente después de la muerte de Moisés con las instrucciones finales de Dios a Josué. Palabras que muchos de nosotros conocemos bien, pero quiero resaltar algo muy rápido, hermanos. Josué 1, 7 al 9, todos están ahí, todos lo tienen en su Biblia. Josué 1, del 7 al 9, texto que muchos de nosotros no sabemos hasta de memoria. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Josué, al igual que Moisés, fue líder. Fue el líder que fue gracias a que Dios estuvo siempre con él. Y Dios siempre lo acompañó por su fidelidad, así como por la misma acción de Josué, su obediencia. Hasta este punto hemos resaltado mucho este concepto, otra vez, la obediencia, y lo seguiremos haciendo por toda la Biblia, porque la obediencia es un pilar, fundamental de nuestra vida como cristianos, y hemos visto muchas de las consecuencias por ser obediente y desobediente a Dios, lo que me lleva a preguntarte nuevamente, ¿cuál es la elección que vas a hacer tú? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿La vida o la muerte? La respuesta de los jefes de Israel es maravillosa, como en algún momento también lo hicieron los mismos israelitas cuando estaban allá con Moisés, porque ellos respondieron a Josué,
Nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Perdón. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Esas palabras resonaron en la cabeza de Josué toda su vida. Y entonces entramos de lleno a la conquista. Pero para esto vamos a ubicarnos nuevamente en los mapas para trazar el camino que tendrá que hacer el pueblo para establecerse en la tierra de Canaán. Y el primer mapa que les quiero mostrar, hermanos, es este de aquí. Un mapa similar al que ya hemos visto. Tarará. ¿Vale? Todos lo vemos. Está el Mar Muerto otra vez. Está la región de Sittim, aquí donde les decía. A un costado está el mar, el Monte Nebo, perdón. Y entonces lo que el pueblo va a empezar a hacer es, va a atravesar el río Jordán, va a llegar primero aquí a Gilgal, que es la historia que vamos a ver, va a conquistar Jericó, de allí se va a ir a Ai, después va a ir de aquí de Ai al monte Ebal y al monte Gerizim, que es donde van a celebrar otra vez lo mismo que hizo Moisés. Después van a empezar aquí toda esta trayectoria para la conquista. Van a pasar por las ciudades de Abaón, Ayalón, Mequedá, Jarmut, Libná, Laquis, Eglón, Anab, Hebrón, el monte de acá, Debir, Anab, y aquí a partir se van a empezar a extender para las regiones que van a ser conquistadas en esta parte de abajo y las regiones que van a ser conquistadas también en el norte. Gilgal, ahorita lo vamos a leer justamente, va a ser el puesto de avanzada para el pueblo de Israel. Va a ser el campamento base donde se van a extender para empezar a conquistar todas las demás tierras. Entonces, este es el mapa, así como lo tenemos ahorita. Y nada más para que lo tengamos aquí. Estoy viendo una película. Estamos viendo una película con Carlos, muy rápido. Nada más para que lo tengamos aquí presente. Déjenme lo alejo y les voy a compartir este de aquí otra vez. Tenemos otra vez este mismo mapa, esta misma región. Aquí es donde está instalado el pueblo. Aquí es donde Moisés muere, más o menos. Aquí está Jericó. Y viendo el mapa que vimos en un momento, van a atravesar aquí y se van a extender por toda esta región. Estos son todos los pueblos, van a llegar hasta acá, hasta el norte también. ¿Vale? Entonces, tengamos esto en mente ahorita que vamos a empezar a leer estos fragmentos. ¿Por qué? Déjenme, me paso para acá. Porque vamos a llegar a, ya viendo cómo está esto de la distribución, lo primero que Josué hace es enviar espías secretamente a toda la región. Manda espías para que lo vean, pero lo hace escondidas. No sé si se dieron cuenta de que cuando lo narra esta parte dice que los envió secretamente. Hay varias explicaciones para esto. La principal de ellas es que ya se habían enfrentado a eso de enviar espías y la respuesta no fue tan agradable. Entonces, para que no se generara un alboroto, para que no se generara otra vez otro relajo, los manda de manera secreta para que no haya tanto problema con el pueblo y no llegara a haber allí alguna situación que después generara otros problemas, ¿no? Pero se van a explorar y se tenían que centrar en Jericó porque era la primera ciudad a la cual se iban a enfrentar, era una ciudad amurallada, era la primera gran ciudad, de hecho, muchos dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Jericó era un oasis. Por esa región pasaban varios ríos. Vimos que ahí está este río Jordán, pero aparte pasaban varios ríos por allí. El lugar era una cosa preciosa. Por eso era conocido como la ciudad de las palmas. Había fuentes de aguas. O sea, había un montón de cosas bien padres allí en Jericó.
pero era una ciudad amurallada y por eso era tan conocida la ciudad de Jericó. Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los personajes más importantes, aparecen menos, pero es uno de los personajes más importantes de la historia, Rahab. Ella era una prostituta que vivía en los muros de la ciudad. Estos eran 2 muros, y aquí les voy a compartir otra fotografía para que veamos esto. Porque ella era una prostituta que vivía en los muros de la ciudad. 2 muros. Si podemos ver aquí la ciudad, era la muralla superior y la muralla inferior. Y abajo de la muralla inferior había un muro de contención, justamente, y alrededor de la ciudad había un foso. Así estaba construida la ciudad de Jericó. Estos muros tenían alrededor de 5 metros de alto y sobre los muros muchas veces se construían casas. La parte de aquí afuera era la región pobre, digámoslo así. Era donde se recibía la gente, casi casi, pero toda esta región exterior era la parte pobre. La parte del medio era la parte más opulenta, donde estaba, en este caso, el rey y donde estaba la gente adinerada. Era la que tenía más protección. Si iban a entrar algún conquistador y todo eso, primero iban a acabar con la gente pobre y ya los de allá adentro todavía tenían más tiempo para contraatacar, ¿no? Así era la antigua ciudad de Jericó, y nada más para que vean. ¿Me escuchan ya otra vez, hermanos? Perdón, es que de pronto como que me sacó. Nada más para que vean, les voy a compartir esta otra pantalla, esta última pantalla, porque aquí está Jericó. ¿Sí se ve? Sí se ve. Esto es el pueblo, esta es la ciudad de Jericó actualmente, como se conoce, ¿no? Es una ciudad grandísima. Pero, ¿se acuerdan de esa imagen que vimos? Esto era la antigua Jericó. Vean nada más la distribución de las casas que hay actualmente y vean la distribución de lo que era el antiguo Jericó. Esto era el antiguo Jericó. ¿Cuánta gente habitaba en esta ciudad? No hay un registro vivo, claro, de cuánta gente pudo haber habitado en esta ciudad. Pero esta era la ciudad. Y nada más como último, así se ve actualmente. Estas son las fotos de los yacimientos que se han encontrado de la zona arqueológica, porque al final es una zona arqueológica. Por eso se le llama la ciudad de Las Palmas. Y así estaba. Eso es Jericó. Según yo, tiene aquí un... Esa es una de las extensiones. Probablemente esto sea nada más la parte superior, el anillo superior, y el anillo inferior se extendía un poquito más hacia afuera. Pero así se veía. Digo, así se ve actualmente, ¿no? Lo que era la antigua ciudad de Jericó. Entonces, tenemos esa parte, ya visualizamos cómo era Jericó. Rahab vivía entre esas 2 murallas, con una casa que estaba pegada al muro inferior. Su acto permitió que los espías pudieran escapar porque el Señor puso en el corazón de ella proteger a estos espías. En muchas ocasiones Dios utiliza a personas con una fe sencilla como la de Rahab para lograr sus propósitos más grandes. Sin importar su pasado ni lo insignificante que puedan parecer a los demás, Rahab no permitió que su vida pasada le impidiera desempeñar el papel que Dios tenía para ella, porque de esta manera, por su acción, los espías escaparon, no sin antes dejar una promesa, algo que Dios utilizaría en el futuro de una manera increíble. Rahab es una de las 5 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. El hecho de que Dios incluyera gente que no era israelita dentro del linaje del Salvador es algo que nos muestra que su plan siempre ha sido también salvar a las demás naciones, trayendo un remanente para su pueblo. Vamos a frenar aquí con la historia de Rahab, nos vamos a quedar en Josué 2. La demás parte de la historia la vamos a hacer un poquito más fácil. Los últimos capítulos los vamos a adelantar un poco más para retomar la historia. Aquí voy a detener la grabación, hermanos,